¡Ay, qué guapo! Bueno, nos vamos a pasar de bien hoy. ¿Por qué no vienes hasta mí? Joder, carpinchos. Porque Nuevo no cambio. puedo amarte. Estamos aquí en Austria. ¿Por qué no vienes En Germania, por lo menos. ¿Por qué no cambias como el Bueno, qué nivelón, Bariloche. Fantástico sitio donde vamos a hacer el reposo del carpincho. A tomarme 3 o 4 días de descanso, poner la moto a punto, recuperar energías y luego emprendemos ya a Ushuaia, que quedan todavía 2000 y pico kilómetros. Así que maravilloso descanso, ha venido muy bien aquí en Bariloche. Preparado para el frío máximo, porque por lo visto me ha dicho un colega que ya un poquito más abajo se lía de frío. Así que nada, empieza la aventura de nuevo, tras el merecido descanso. Vamos hacia el Bolsón y bueno, más para abajo. Probablemente en un par de días lleguemos a Perito Moreno y de ahí para abajo, a por la Antártida. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo loco y yo Aquí estamos en el sin Bolsón. poderte ver. Voy a hacer el tercer desayuno del día. Si el frío me da hambre o qué. Me he tomado un desayuno en hotel, luego un café y una torta. Y ahora café y 2 medias lunas, que hay promo. Así que nada, coger grasita para el frío. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero sí, yo sé muy bien que conseguiré. Bueno chicos, esto es Gobernador Costa. Estoy buscando un sitio para comer, una despensita, vamos, para un sándwich o algo así. Y no es fácil, pero lo conseguiremos. Hace un frío que pela, como ya es habitual aquí. Y me encanta el rollo desangelado. En fin, llevo una hora dando vueltas. Aquí tenemos lo que buscamos. Este perrito. Es perro bueno y guapo. Vamos allá, almacén. No ha habido suerte. Regreso en 1 hora. Seguimos de exploración patagónica. Ahí veo Maxi Kiosco. O sea, los 3 que he encontrado están cerrados. Bueno, a ver si hay suerte. Está complicado, ¿eh? Este pueblo, madre mía. Bueno, ahí debe ser la puerta. Vamos a intentarlo. Hola, buenas. ¿Es una despensa, un kiosco esto? Ah, perdone. Gracias. Vale, pues no era una casa particular. Así llevo un buen rato. Bueno, poquito a poco vamos consiguiendo un zumo, patatas y unas galletas de chocolate. La gente extremadamente amable, muy bien, me está encantando. Son unas experiencias estos pueblos, a mí los que me conocen saben que me encantan. Cuanto más remoto es el pueblo, más planetoide me siento. y nada, hemos encargado una pizza aquí, pizza común. Básicamente es lo único que tenían. Bueno, continúa la aventura. Al final me han endosado unos tallarines. Es lo que hay. Tengo tal hambre, es que no he comido. Pues nada, comienza bien, la provincia de Chubut. Ha cambiado muchísimo con respecto a Río Negro y Bariloche y todo este rollo. No tiene nada que ver y me encanta. Todo el mundo loco y yo sin poderte ver. Pero sí, yo sé muy bien que conseguiré. Pero sí, yo sé muy bien que conseguiré. Cerca de la revolución, el pueblo pide sangre. Cerca de la revolución, yo ¿Ves lo que hay ahí, no? estoy cantando guapo. esta canción.
una vez fue amor. Y estoy cantando esta canción. Oh, y si mañana es como ayer otra vez, lo que fue hermoso ser horrible después es solo una cuestión de elección. Ay. Es Perito Moreno, un pueblo que se llama Perito Moreno. Yo estaba convencido. Y estaba llegando y digo, pero si esto no tiene pinta de haber mucha nieve ni nada. Me extrañaba mucho. Así que bueno, efectivamente, estamos en un Perito Moreno distinto. Aún así pilla la ruta, pilla de camino. Así que mañana vamos a Calafate, que es donde está el Perito Moreno que queremos ver. De todas formas, mirad qué cabañas más estupendas hay aquí, en Perito Moreno 2, vamos a llamarlo. Pero si insisto, yo sé muy bien que conseguiré. Radio Patagonia. Buenos días desde Perito Moreno 2. Perito Moreno, el pueblo, no el glaciar. Bueno, pues nada, amanece en la Patagonia, provincia de Santa Cruz. Ya hemos pasado Chubut, que ayer no me di ni cuenta. Ya estamos en Santa Cruz. Ya casi es la penúltima o antepenúltima provincia. Creo que queda Santa Cruz y yo creo que ya Tierra del Fuego, antes de que se acabe el mundo. Hay unas cuevas que por lo visto son muy famosas, se llaman Cuevas de las Manos o Las Manos, algo así. Y aparte me ha dicho pues el señor que he conocido aquí en las cabañas, que tienen un arte rupestre que te cagas. Y bueno, este es un cadáver. Es un cadáver de armadillo. A ver, voy con cuidado porque ayer me dijeron que hay una serpiente aquí, una víbora, que se llama Yeyeré, que es súper venenosa. Pues es como si fuera todo hueso la armadura. Mirad lo que pone, carga ralentizada por la baja temperatura. Que estas son montañas con nieve ya. Hay 4 grados. Y el frío es jodido, mucho frío. Empieza el día hoy un poco accidentado. A ver. Se me ha caído, soy gilipollas, he parado a abrigarme y no he atado bien la mochila roja y he perdido la mochila roja y las protecciones. He dado la vuelta y ya no están. Creo que me las ha cogido una camioneta que ya debe ir lejísimos. He pensado en perseguirla o no. Cuando me he parado a pensar en gasolina. Ayer no lo preveí, no estudié bien la ruta y acabo de ver que la siguiente gasolinera creo que está a 330 kilómetros. Es decir, no tenemos gasolina para ir al siguiente pueblo. Así que bueno, no queda otra que cancelar lo de la Cueva de las Manos. Y estoy volviendo pues al pueblo de Perito Moreno. ¿Qué le vamos a hacer? Son las casi 10 de la mañana, he perdido una hora. Vamos a tomar un café y unas medias lunas. Entonces es que es verdad que a veces las cosas pasan por algún motivo. Como os he contado, he perdido una mochila hace ya un par de horas y las protecciones de enduro. La gasolina más cercana de Perito Moreno está a 380 kilómetros. No hay nada en 380 kilómetros. Mi autonomía no llega a tanto. Así que bueno, he comprado botellas de agua, las he rellenado y llevo 3 litros más. Pero el hecho de haber perdido la mochila me ha salvado de haberme quedado tirado. Ven al sur, me dijeron. Estarás calentito. Tomaremos daiquiris e iremos a la playa. Bueno, pues tremenda nevada está cayendo aquí. O sea, hemos recorrido 100 kilómetros desde Perito Moreno, desde el pueblo, y mirad cómo se ha puesto aquí. Tremendo frío, al menos no hay mucho viento. No tengo yo mucha experiencia conduciendo en nieve, la verdad, y en hielo. Así que bueno, a mirar cómo está por ahí. ¿Cómo nos lo vamos a pasar de bien hoy? O sea, el problemilla que tenemos es que el siguiente pueblo está a 300 kilómetros. No hay nada en 300 kilómetros. Bueno, mentira, hay un pueblo que se llama Bajo Caracoles o algo así. No para de bajar la temperatura, yo no sé si esto es normal o no, si es que he tenido mala suerte con el día o si me va a tocar todo lo que queda allá de sur así o peor. Tendré que preguntar.
Más que nada para ir mentalmente preparado. No puedo hacer nada, es decir, seguir conduciendo, no hay más. Vamos, amigo. Se acabó el pavimento. Pues no me lo esperaba yo esto. Ay, he perdido las protecciones de enduro, que me dan mucha confianza. Bueno, pues nada, se trata de no caerse. A ver qué pasa aquí, ya vuelve el pavimento. No entiendo ya estas cosas que hacen aquí. Me jode porque quito el ABS. Bueno, parece que no ha sido tanto. A ver, esto debería haber hecho en el verano, aquí, lo que es verano. El problema es que la moto se me retrasó 3 meses, vamos, era un mes y fueron 3. Entonces esos 2 meses han sido determinantes. Esto lo tendría que haber hecho en febrero y estamos pues casi a finales de marzo, empezando el otoño. Así que bueno, va a ser más duro de lo esperado y de lo previsto, pero bueno. Hacernos viejos y hablar de nada, voy a pasar mis vacaciones dentro de una tormenta y querérmela, y voy a hacerlo por ti, yo quiero hacerlo por ti. El carrazo que lleva el amigo. A ver. Buen día. Buen día. ¿Tiene café por casualidad? Sí, pues un café con leche. Nafta no hay, ¿no? En esa... ¿Ah, sí? ¿Qué? Me hubiera dado gasolina para ir a las cuevas estas de las manos, pero bueno, he preferido ser conservador. O sea, 9 graditos, qué gusto. Bueno, es de los surtidores más guapos que he visto nunca. Lo tapan por la lluvia. Nos ha hecho 2 grados hoy, ¿eh? Y nos hemos comido una buena nevada, una buena lluvia. Pero estamos vivos, y más vivos que nunca. Eso es lo importante, además. Que todo esto me hace sentir más vivo aún. No solo vivo, sino enamorado de la vida. Apreciándola, viviéndola cada instante e intentando aprovechar al máximo. Mira estos. Debe ser mamá con 2 crías. No me canso de verlos y de grabarlos. Son los reyes del sur, clarísimamente. Bueno, seguimos con la rutita. Ahora el tiempo ha mejorado. 6 graditos. Y hay un poco de cielo azul y tal. Pero bueno, como habéis visto, las hemos pasado un poco putas hoy con el clima. Vamos, amigos, vamos. Vamos camino del gobernador, no sé cuánto, se me olvida, Coroles o algo así. Y nada, hoy va a ser también un día de transición. Qué valiente, está bebiendo agua aquí en los charquitos. No me había oído. Como me gustan, por favor, me voy a llevar uno para España. Un guanaco, un armadillo y un carpincho. Anchas Castilla los cojones. Anchas la Patagonia. Uah, es realmente duro, chavalotes. Bueno, estoy a 1 hora del destino. Está siendo la etapa más dura del viaje con bastante diferencia. Mirad los agujeracos que hay aquí. Y los camionazos, vamos, amigo. Mirad lo que es esto, eso es hielo ya. Bueno, brutal la etapa de hoy.
no la aguanta todo el mundo. Os cuento así a modo de resumen. Llevo, a ver, son las 2 de la tarde, empezamos a las 8 de la mañana. Pues nada, echa a calcular 6 horas. En estas 6 horas ha nevado aproximadamente 1 hora y media, ha llovido 2 horas. Estamos entrando ya al Gobernador Grogues, el único pueblo que he visto en 250 kilómetros. Bueno, ahora voy a hacer un cuaderno de bitácora y os cuento bien. Muerto de frío, hambre, cansancio, todo junto. Una jornada dura, muy guerrera. Así que vamos a hacer la rutina habitual. Empieza a ser esencial que pueda pagar con tarjeta porque me estoy quedando sin efectivo. Vamos a ir al centro un poco, al más céntrico, y desde ahí partimos. Estoy fatal de la rodilla hoy. Mucho frío. El día más duro del viaje, sin duda alguna. Hospedaje Mariel, patio cerrado, hospedaje La Flaca. Aquí está la IPF. Como veis, una rayita. Hemos llegado por los pelos. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amar?